española se ocupa de la tutela jurisdiccional, siguiendo el modelo del civil law, y me hace converger tutela jurisdiccional con plenitud de garantías procesales. Pero es que la Constitución peruana da un paso más, alude a un concepto del common law, que es el debido proceso de ley. Por lo tanto, si por tutela jurisdiccional hay que conceptuar un derecho procesal autónomo, sustantivo, que se agota en sí mismo cuando él es capaz de garantizarme que la resolución de la controversia se hace con plenitud de garantías procesales, tenemos que, por un lado, el concepto del civil law se acoge o aparece recogido en el artículo 139 de la Constitución peruana, pero también un concepto que viene del common law, que es el concepto de debido proceso. ¿Y qué es el debido proceso? Bueno, el debido proceso es un término que se utiliza todos los días en los tribunales y en los libros. Y bueno, yo hace 2 años estuve en Argentina en un seminario sobre garantismo procesal y se hablaba mucho del debido proceso, pero al final yo no me enteré de qué era el debido proceso. Yo hablé entonces, di una conferencia sobre el debido proceso y con gran sorpresa para mí el organizador del seminario me dijo al final: oye Lorca, pues lo que tú has dicho no lo he tenido en cuenta y me parece que yo a partir de ahora también lo voy a decir. ¿Qué es el debido proceso? El debido proceso significa que para el derecho procesal y en relación con la exigencia del debido proceso, el derecho procesal adquiere una deuda debida con la aplicación de las garantías procesales. Cuando el derecho procesal asume esa deuda en la aplicación de las garantías procesales, entonces estamos en presencia de lo que los anglosajones llaman el proceso justo. Todos tenemos derecho a un proceso justo. De tal forma que constitucionalmente, y no sé si el constituyente peruano constitucional era consciente de ello, a través del artículo 139 se da una convergencia entre el civil law de tutela jurisdiccional, concepto de jurisdicción que viene del derecho romano de la jurisdictio que luego se diversifica a modo funcional de ejercicio de la función jurisdiccional y a modo de imperium, que sería el precedente de los actuales poderes, de las actuales estructuraciones de los poderes judiciales. El imperium de derecho público se dice tal país tiene jurisdicción sobre los mares, sobre la tierra. Es el concepto jurisdiccional que yo lo descarto del derecho procesal como derecho jurisdiccional. Por eso quiero que me entienda y por eso digo que es un derecho funcional. Desde esa perspectiva, el constituyente peruano, repito, sabiéndolo o siendo consciente, no lo sé, reúne en un artículo el civil law y el common law. De tal forma que finalmente llegamos a la conclusión de reafirmar que el derecho procesal lo que garantiza es precisamente que a través de la aplicación de las garantías procesales que él está en condiciones de ofertar, a través de la deuda que contrae la aplicación de esas mismas garantías procesales, y de ahí el concepto de debido deuda, de deuda que se debe a la aplicación de las garantías procesales, y por lo tanto el concepto de debido proceso solamente es explicable desde mi punto de vista en cuanto a su vinculación en la aplicación de lo que yo llamo el garantismo procesal. Pues finalmente, ¿qué tenemos? Pues tenemos que esa convergencia lo que hace ni más ni menos es que delimitar aquello que realmente podemos conseguir con el derecho procesal. ¿Y qué podemos conseguir u obtener con el derecho procesal? Pues que a través de la aplicación de esas garantías procesales, finalmente ofrezcamos al justiciable un proceso justo, que no es poco, porque si hacemos un examen de los procesos que se tramitan, por lo menos en mi país, el calificativo de proceso justo se lo llevarían muy pocos de ellos. Pero dicho esto, el derecho procesal
no está en términos de garantizar lo que llamamos justicia o verdad. No está en términos de garantizar mi justicia, tu justicia, su justicia. El derecho procesal no está en términos de garantizar la verdad, mi verdad, tu verdad o su verdad, porque el derecho procesal no es instrumental. No es instrumental. El derecho procesal, repito, no posee instrumentos o resortes en su normativa que garantice la corrección en la aplicación de la norma jurídica, ni tampoco posee mecanismos resortes que garanticen la completa satisfacción de las partes, porque al término de su normativa, como mucho, tenemos una sentencia y la sentencia contiene un fallo y la justicia siempre falla. Por lo tanto, hay que ser muy conscientes de que cuando hablamos de derecho procesal, de qué hablamos y qué perseguimos o qué intentamos a través del derecho procesal. El derecho procesal es cierto que contribuye o coadyuva a la hechura de la verdad o de la justicia, pero no se responsabiliza en ningún momento del resultado que finalmente se obtenga respecto de ese ensamblamiento de lo que se viene entendiendo por justicia o por verdad. No se responsabiliza. Por lo tanto, conclusión, el derecho procesal finalmente no tiene ese carácter instrumental. No podemos predicar ese carácter instrumental, porque el derecho procesal no me garantiza ni la verdad ni la justicia. La justicia que me garantiza el derecho procesal, como mucho, es la existencia de un proceso justo con arreglo a las exigencias constitucionales. Exigencias constitucionales que vienen establecidas en el artículo 131 de la Constitución y que son el producto de, a mí no me cabe la menor duda, de una convergencia del Civil Law y Common Law. De aquí que, y ya concluyo, podemos decir que aquello que esperamos de los tribunales no es el acierto. Y esto además, el Tribunal Constitucional Español lo ha dicho ya en bastantes sentencias que forman ya jurisprudencia. Por ejemplo, el ponente García Montt dice que la tutela jurisdiccional no garantiza el acierto del órgano jurisdiccional en cuanto a la solución del caso concreto. El ponente Garrido Falla dice que el derecho a la tutela judicial no garantiza ni el acierto o corrección jurídica de la fundamentación ni el triunfo de las pretensiones de las partes. El ponente Jiménez Sánchez, todo ello del Tribunal Constitucional Español, reitera que es obligado partir de una afirmación: el derecho a la tutela jurisdiccional no comprende un pretendido derecho al acierto judicial en la selección, interpretación y aplicación de las disposiciones legales. O el ponente Cruz Villalón dice que la tutela jurisdiccional no garantiza el acierto del órgano judicial en cuanto a la solución del caso concreto. Conclusión: el derecho procesal tenemos que ser conscientes qué es lo que nos garantiza. No nos puede garantizar ni más ni menos que lo que dice el texto constitucional. Esto está claro. Segunda conclusión: no podemos mantener y seguir manteniendo que el derecho procesal está al servicio del llamado derecho sustantivo, porque él mismo es un derecho sustantivo. Y porque esté al servicio del derecho sustantivo, no por ello el derecho procesal va a asegurar ni la verdad ni la justicia, no la va a asegurar. Y en tercer lugar, bueno, siguiendo el pragmatismo del mundo anglosajón y del concepto de debido proceso, ciertamente lo que debemos esperar de los tribunales, insisto, y lo ha dicho por lo menos el Tribunal Constitucional Español, no es el acierto, es la justicia o la verdad que finalmente puede ser el producto de esa malentendida instrumentalización del derecho procesal y de su conceptuación como tal instrumento de los derechos sustantivos al uso y, por lo tanto, de su tradicional conceptuación como derecho adjetivo o rituario que yo totalmente elimino y, consecuentemente, no soy partidario en modo alguno de mantener. Dicho esto, reitero,
el derecho procesal no está en disposición de garantizar ni la justicia ni la verdad, y lo que a lo máximo está en disposición de garantizar es que finalmente los jueces lleven a cabo la tramitación de un proceso con plenitud de garantías procesales. Y esta es la justicia que finalmente me puede ofertar el derecho procesal. Y esto además va en línea con los medios impugnativos, porque si os dais cuenta, los medios impugnativos finalmente que llegan a las Cortes de Apelación y a las Cortes de Casación, finalmente por vía de procesal, generalmente abordan errores improcedendo, no generalmente errores injudicando. ¿Por qué? Porque los errores injudicando finalmente son muy difíciles de combatir en la instancia, en las altas cortes, ya sean Cortes de Apelación o Cortes Supremas. Y finalmente la tendencia es que este compromiso constitucional que asume el derecho procesal incida de forma intensa y profunda precisamente en la acomodación de esas garantías procesales al texto constitucional y al concepto de justicia que las constituciones, acorde con esta nueva visión del derecho procesal, postulan, y que es ni más ni menos que cumplir con esa deuda en la aplicación de esas garantías procesales, que nos llevaría, repito, al concepto de proceso justo y a la exigencia de que todos tenemos derecho a un proceso justo. Bien, con esto termino, y si quieren preguntar algo y si tienen alguna duda como consecuencia de mi intervención, con mucho gusto estaré en disposición de contestarles. Muchísimas gracias.